Comenzamos. Antes de empezar, quiero decirte algo muy importante y es que si te quedas hasta el final, voy a regalarte todas estas diapositivas para que las tengas tú. No van a ser capturas, no van a ser fotos, va a ser el documento completo, pero solo para los que se queden hasta el final. Así que si simplemente te quedas hasta el principio, lo vas a recibir. Esta clase no está hecha para curiosos, es para personas que quieren dejar de vivir sin dolor, quieren volver a recuperar el control porque llevan mucho tiempo sufriendo. Yo he sido una de esas personas y ahora os contaré mi situación. Antes de seguir, me gustaría preguntaros, chicos, chicas, ¿cuánto tiempo lleváis con molestias de espalda? Ponedmelo por el chat, escribidme por ahí. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? Escribidme. Yo, por ejemplo, a mí me diagnostican la protusión con 14 años. O sea, imagínate el tiempo que llevo. Tengo 30. Escribidme por ahí, así os voy leyendo. 9 años, 3 años. Ok, bastante tiempo. Esto no es algo nuevo, 4 meses, es reciente, hay gente que está empezando ahora. Buenas tardes, llevo viviendo con dolor crónico 2 años y algo más, tengo 25 años. Como veis, esto no es algo que es para un tipo de persona. Aquí hay personas con 25 años, con 35, con 45, con 55, da igual, y nos une algo, que es ese dolor. Hoy vamos a ver todo esto. Bien, ¿para quién es esta clase? Por ahí ponen desde el 2013, muchos años, he perdido la cuenta, te entiendo. Bueno, ¿para quién es esta clase? Esta clase es para ti si tienes una lesión diagnosticada o un dolor crónico, si quieres entrenar pero no sabes cómo hacerlo sin riesgo, si estás harto de soluciones genéricas, si buscas un método y no buscas una rutina de YouTube, y sobre todo si estás dispuesto a comprometerte con el proceso. También he de decir una cosa, porque esto lo he recibido en muchos mensajes que he estado contestando. Esto es muy importante. Si ahora mismo estás sufriendo y estás en una fase de dolor agudo que hasta caminar 10 minutos te hace sufrir, esta clase también es para ti. Porque la gente me preguntaba, pero Juancar, ¿esto también es para mí que yo ahora mismo prácticamente no puedo moverme? Sí, es especialmente para ti. Lo primero que quiero que entiendas es esto. La gente cuando habla del dolor se piensa que lo peor del dolor es que me duele mucho la espalda y eso hace que... No. Lo peor del dolor es lo que te está robando. Y seguro que cada uno de vosotros entendéis esto. Porque si fuera solamente el dolor, bueno, todavía. Pero no es solo eso, porque ese dolor de espalda te cambia el humor, te cambia el carácter, te cambia el día. ¿Cuántos de vosotros, ponedme aquí en el chat, una cosa que os haya quitado el dolor? Dormir del tirón, no sé, entrenar, caminar, jugar con tus hijos, salir a bailar, no sé. Ponedme por el chat lo que os ha quitado este dolor de espalda. A mí personalmente, conducir. Mira, ponen hacer ejercicio. A mí personalmente, conducir, porque no sé si alguno se va a ver reflejado en esto, pero yo recuerdo que no podía conducir cuando tenía el dolor agudo porque la postura en el coche era insoportable y me tenían que llevar a todos lados y sinceramente a mí eso era una mierda. Tener que estar continuamente pidiendo a la gente, oye, por favor, ¿me puedes llevar? Para una persona que es independiente, eso me molestaba un montón. A mí personalmente me pasaba eso. Mira, por ahí pone Silvana, tuve un máster de más de 10 años y desde allí me vinieron molestias. Y hace más o menos unos 4 meses que el dolor es insoportable. Te entiendo, Silvana. O sea, he pasado por ahí. Mucha gente que está aquí en el grupo seguro que ha pasado también y te comprende. Bien, vamos a ver cosas muy concretas en la clase de hoy. Mira, por ahí ponen hacer deporte, estar de pie mucho tiempo. Vamos a ver cosas prácticas para que veáis cómo podemos aliviar ese dolor. Bien, cosas muy concretas de esta clase. Y quiero con esto ser muy honesto contigo si estás viendo esto ahora mismo. Bien, estas son las cosas que te tienes que preguntar a ver si te suenan.
Hay días que te levantas y estás bien y de repente no sé por qué, pero hay otro día que te levantas y dices, hoy no sé ni cómo me voy a levantar de la cama. Otras personas se pueden ver reflejadas cuando han probado un montón de cosas, acupuntura china, magnoterapia, de todo, le han ayudado un poco, pero después volvemos al mismo punto de inicio. O lo peor de todo, personas como a mí que vivía con miedo a que otra vez tuviera esa crisis de dolor, porque le había pasado tan mal que cada movimiento que hacía lo hacía con temor a que ese dolor me viniera. Si te ha pasado alguna de estas, escribe sí en el chat. Solo sí. Así con eso sabemos que estamos todos hablando de lo mismo. Ok, a mí sí, Conchi dice que sí, Alberto sí, perfecto. Bien, ahora la parte incómoda, porque como todo, aunque nosotros ya estamos acostumbrados a lo incómodo, vamos a hablar de esto porque es necesario. Si tú no haces nada y sigues igual, normalmente pasa una de estas dos cosas. O te adaptas o te limitas. Y aunque adaptarse suena bien, no lo es, porque adaptarse significa dejo de hacer cosas que antes podía hacer para no provocarme el dolor. ¿Me entendéis? Y la realidad es que el problema de la espalda no se soluciona solo. ¿Cuántos de vosotros habéis dejado de hacer cosas por miedo a que la espalda no me aguantara, a que la espalda me hiciera daño? Por miedo a que, no sé si hacer esto, porque es que como tengo la espalda mal, ¿cuántos de vosotros os habéis sentido limitados? Yo he vivido así mucho tiempo, muchos años. La idea es que no volvamos a eso. Ángela pone que yo, eso es. Bien, bueno, pues cada día que no haces nada, o ya no que no hagas nada, que entrenes mal, porque esto también es importante entenderlo, tu cuerpo paga. Y cuando hablo de que paga, no es que pague dinero, paga salud. ¿No os ha pasado alguna vez que te levantas de la cama y lo primero que piensas es, bueno, a ver cómo reacciona hoy? Y que a lo mejor ese plan que tenías, que a lo mejor llevabas tiempo planeándolo, no estás seguro si vas a poder. Piensas si tu espalda te va a dejar. Por eso hablo de que el dolor ya no es el dolor de espalda. El dolor es todo lo que me quita. Me quita de hacer planes, me quita de poder hacer muchas cosas que quizá antes sí que podía. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Os sentís relación? Cuando estoy tiempo inactiva estoy peor que cuando estoy haciendo cosas. Suele pasar. Pero hoy vamos a ver que hay diferentes maneras de estar activos, cuándo sí debemos actuar y movernos, cuándo a veces no hay que hacerlo, dependiendo en la fase y en la etapa que estés. A mí la alegría de vivir, por supuesto. Bien, ahora sí me toca, porque para que entiendas por qué estoy haciendo esta clase, conocerme. Bueno, yo no soy fisioterapeuta, no vengo a sustituir a nadie, pero sí llevo un montón de años entrenando y entrenando sobre todo a personas. He trabajado con muchísima gente y lo más importante, creo que esto es lo que la gente valora cuando ayudo a alguien con hernia o protusión, es que yo también he estado ahí. Yo también he estado con un dolor crónico durante muchos años. Y eso hace que podamos entendernos, porque eso es muy importante. Bueno, por aquí veo mensajes muy largos, ahora los leo. Como os he dicho antes, yo he tenido episodios de dolor que me han dejado completamente paralizado y pensando una de las peores preguntas que me he hecho en mi vida. ¿Y si esto es para siempre? No sé si alguno de vosotros os habéis preguntado eso, porque yo me lo repetía continuamente. Yo normalicé el dolor. Yo llegué a un punto de mi vida donde ese dolor nunca se iba. A veces era leve, la mayoría del tiempo era leve, era un dolor que era constante, pero ahí estaba. Pero es que otras veces estaba fuerte, otras veces sí que me daba fuerte. Pero igualmente yo vivía persistiendo con ese dolor y era insoportable. Y a mí cuando me diagnostican la protusión, el médico lo primero que me dice es que deje las pesas y me ponga a hacer natación. Os pregunto, chicos, ¿os han dicho alguna vez no cargues peso, no hagas fuerza, ten cuidado con eso, a ver si te vas a hacer daño? Escribirlo en comentarios. Siempre mandan natación, exacto. Yo he hecho pesas, bien. Solo natación, muchas veces. Bien, a mí esto me lo han dicho muchas veces también, pero no es la solución. En realidad,
todo este tipo de comentarios que te digan de no hagas eso, no hagas eso porque te vas a hacer daño, ese tipo de narrativa, de diálogo que tú te estás creando, te está limitando. Y esto lo vamos a ver ahora con el comportamiento del miedo, un poquito más adelante. Los números hablan, más de 500 personas entrenadas con lesión activa, 14 años trabajando con casos reales, no con teoría, sino con personas, 94% de reducción significativa del dolor en 8 semanas. Y todo esto no porque yo sea especial, no porque yo sea México, sino porque el sistema es repetible. Y 3 pilares, exactamente 3. O sea, no 20, no un truco nuevo cada semana, 3 pilares. Y ahora, voy a decir algo que quizá nadie te lo haya dicho, pero tienes que saberlo. No estás acabado, no tienes que resignarte, como a mí me dijeron, ya olvídate de hacer pesas, ya olvídate de todo eso, pero también es importante que tengas muy claro que esto no se arregla con un truco rápido. La gente que ya me conoce un poco sabe que siempre hablo de esto, de que las soluciones mágicas no existen, de que esto se trata de llevar un trabajo estructurado y tener paciencia. Quien haya venido pensando que solo por ver la clase de hoy se le va a curar la espalda por sí sola, pues lo siento porque está equivocado. Se arregla con un sistema. Y ahora os pregunto, chicos, que me gusta que estéis aquí activos. Si hoy, por ejemplo, te pudiera dar una cosa, solo una, ¿qué te gustaría recuperar primero? Contadme, por ejemplo, dormir mejor o dormir del tirón, poder caminar mucho más, poder ir a hacer rutas a la montaña, volver otra vez a entrenar como antes. Escribidme aquí por comentarios y así os voy leyendo. A mí me dijeron que no levantara peso, tener más energía, volver a hacer deporte, caminar y senderismo, poder caminar como antes, calidad de vida, chicos. Es que es calidad de vida lo que uno busca. Es eso, poder ir a la montaña, yo soy un fan de la montaña también. En mi caso era poder entrenar normal como hacía antes. Eso era lo que yo buscaba y lo logré. Lo logré porque me metí en el mundo de la competición de CrossFit. El año pasado corrí mi primera maratón y son cosas que si me hubiera quedado con lo que me dijo el médico de haz natación y olvídate de las pesas, de no cojas, no hagas mucha fuerza porque te vas a hacer daño, nunca hubiera podido realizar eso. Spoiler, lo he logrado y lo he logrado bien, sin ningún tipo de lesión y puedo seguir haciendo un montón de cosas. Esa es la realidad. Levantarme sin dolor en las lumbares, te entiendo. Bien, esta gráfica que veis aquí es clave porque hay 3 fases, ¿vale? Está la fase aguda, la fase subaguda y reconstrucción. Cada fase tiene reglas distintas. El problema es que la mayoría intenta entrenar en fase aguda como si estuviera en la fase de reconstrucción. Y eso genera recaídas. Os pregunto a todos los que estéis aquí en el grupo, ¿en qué fase crees que estás ahora mismo? Escríbeme en comentarios, ¿en fase aguda, en subaguda o en reconstrucción? Aguda, ok, aguda. Bien, veo que mucha gente en aguda, superaguda, subaguda. Bien, dolor ciático, luego vamos a ver porque al final el dolor se irradia muchas veces. Ok, es importante que tengamos esto en cuenta, saber en qué etapa estamos para después continuar con el plan, porque no es lo mismo estar en una etapa que en otra. Tenemos que entender esto desde el principio. ¿Ok? Bien, esta foto es de Tenerife 2021. Yo viví 5 años allí. Esta foto podría parecer una foto sin más, pero detrás de esta foto hay algo importante. Yo no entreno por estética y la gente que me conoce lo sabe. Entreno porque el movimiento es libertad. Esta foto está hecha en el pico del Teide. Una, un, un volcán increíble que he subido ya 5 veces y es una de las razones por la que yo entreno, para poder hacer este tipo de cosas. Pero es que esto lo aprendí después de tener miedo. Para ponernos en contexto, en 2021 yo vivía en Tenerife,
aquí conozco una persona que cambia completamente mi vida. Conozco a Yazaldes. Yazaldes es un atleta olímpico portugués. Le conocí en el gimnasio. Cuando yo le conozco, no tenía absolutamente ni idea de quién era. De hecho, lo que más me llamó la atención de él era ver cómo un tipo tan delgado podía levantar tantos kilos. Era la persona más fuerte que había en el gimnasio y el más delgado. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención, nos conocimos en el gimnasio, empezamos a coincidir y poco a poco nos hicimos muy amigos. En ese momento, Chris y yo, mi pareja, estábamos viviendo solos en Tenerife y era como nuestro amigo, ¿no? Él nos invitaba muchas veces a su restaurante a cenar, conocía a su familia, él conoció a la mía. Compartimos momentos muy bonitos, ya no solamente fuera, sino también entrenando. Durante 3 meses, y esto es muy loco, durante 3 meses tuve el privilegio de acompañarle en la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Algo que realmente lo digo ahora y lo digo tan normal, pero es una locura. O sea, que alguien que haya competido con Usain Bolt estuviera entrenando conmigo, para mí eso era una locura. Y verlo de una manera tan normal, porque el chico era una persona súper humilde. Con él pude aprender de su disciplina, de que los atletas olímpicos no tienen la misma mentalidad que una persona corriente como tú o como yo, de su nivel de exigencia. Y lo más curioso de todo, Yazaldes era una persona que confiaba en mí. La primera diapositiva a mí me llama mucho la atención porque un atleta olímpico con años de experiencia internacional preguntándome qué ejercicios podría hacer para fortalecer el pubis con miedo a lesionarse. O sea, yo, yo me sentía pequeño al lado suyo, aunque él nunca me lo hizo sentir, ¿no? En una concentración en Portugal, a menos de un mes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se rompe el isquio. Ponte en situación. Yazaldes tenía ahí 35 años. Era su última oportunidad. Él es un atleta súper famoso en Portugal. Es como la leyenda. Y era su último cartucho. No le dio tiempo a recuperarse. Y recuerdo perfectamente hablar con él después de la rotura, de que pasaran los juegos en su casa, una vez que pasó ese tiempo, y, y ver cómo le afectó. Pero ya no solamente la rotura, o sea, cómo le afectó psicológicamente, porque imaginaros esto, cuando una persona trabaja toda su vida por algo, en el último momento te lesionas, imagínate el dolor que podía sentir Yazaldes. A día de hoy vive entre Edimburgo y Tenerife, siempre me dice que vaya a verla a Edimburgo, todavía no he ido. Está con sus negocios, entrena fuerte, ahora hace CrossFit, sigue moviéndose, ya no corre 100 metros lisos, pero sigue siendo un atleta. Y de toda esta historia que te he contado, yo me llevé un aprendizaje. Mira, después de todo esto yo entendí que el problema no es al final lo fuerte que entrenes. El problema de todo esto es el miedo. Y entendí también que el dolor no discrimina. No importa si tú eres un atleta olímpico como Yazaldes o una persona normal como tú o como yo. Tu sistema nervioso, que ahora vamos a hablar de cómo actúa, funciona exactamente igual para él que para ti, que para mí. Y ahí, con todo esto, lo que aprendí es que lo que cambia todo no es entrenar más fuerte como la gente se cree o entrenar una. No, porque yo me he tirado toda la vida haciendo eso. Ese ha sido mi mayor error toda mi vida. Siempre he estado intentando exigiéndome más y por bruto me he hecho daño continuamente. Lo que cambia todo es entrenar con un criterio y yo eso lo aprendí con él. A pesar de ser un atleta olímpico, no hacía locuras. O sea, la manera de entrenar era muy metódica y son cosas que yo aplico a día de hoy con mis alumnos. Bien, esto es una frase que quiero que se te quede grabada. El dolor no es el enemigo, el dolor es información. Porque el problema que hemos aprendido, o sea, el problema que suele pasar es que hemos aprendido a interpretar el dolor como si fuera un daño, ¿de acuerdo? Y dolor no significa daño.
tenemos que entender esto muy bien. El sistema nervioso no distingue entre peligro real y peligro percibido. Porque puede haber un tejido sano, tú puedes ser que ya tengas tu tejido sano y un dolor muy alto. Porque tu sistema nervioso está hipersensible. Y luego puede haber un daño estructural, es decir, puede haber una hernia real y haya muy poco dolor. Y os pregunto, ¿conocéis vosotros algún caso de alguien que tenga una hernia y que no tenga síntomas? Porque yo he conocido mucha gente con hernias y que me decían, a mí no me duele, yo vivo bien. ¿Os ha pasado? ¿Habéis conocido alguna vez? Ok, por ahí ponen que sí. Es más habitual de lo que parece. Eso es. Bien. Ok, bueno, pues esto es importante, pero más importante, y esto es lo que cambia completamente cómo entrenas, es entender la escala 0-10. Y esto es importante, chicos, tomar nota de esto porque es lo que vais a utilizar después de que salgáis de esta clase, porque esto es muy importante. Bien, al igual de que tenemos que saber en qué etapa estamos, tenemos que saber en qué escala nos encontramos a la hora de hacer un movimiento, un ejercicio, cualquier actividad, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy importante para tomar decisiones. La mayoría se pone a hacer ejercicio sin saber si realmente deberían hacerlo o qué tipo de ejercicio es el adecuado en ese momento. Para entenderlo fácil, si yo estoy en una sensación 0 o 2, tengo que continuar, eso es algo normal, yo sigo. Si estoy en una escala de 3 o 4, de ese umbral de dolor, de molestia, es una zona productiva, ¿vale? Ahí no tengo que parar, estamos en una zona productiva. Si el dolor ya llega a un 5 o un 6, tenemos que ajustar, es una señal de ajustar, ¿vale? Ahí ajustamos carga, ajustamos ejercicios, ajustamos recorrido, ajustamos lo que haga el movimiento, ¿no? Si la escala, las sensaciones entre 7 y 8, debemos parar, entre 9 y 10 debemos revisarlo, ¿vale? Ahí es alto total. Si tú entrenas sin esta escala, es como ir dando palos de ciego, porque puedes hacer más daño del que ya sufres si estás entrenando y a lo mejor estás en un dolor de un 8, quizá no tengas que hacer eso. O por el contrario, puede ser que mejores porque no avanzas por miedo. Por eso hay que medir. Me vais a oír decir mucho, probablemente durante toda esta charla, que lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es así. ¿Cuántos de aquí entrenan sin usar esta escala? ¿Alguno de vosotros usáis esta escala a la hora de entrenar, a la hora de ejercitaros? Ponedme por ahí dicen que no, ahí dicen que estoy en 4 o 5, ¿ok? Bien, pues esta escala es importante. Necesitamos tenerla a la hora de empezar un programa, a la hora de empezar una estructura de entrenamiento. No sabía ni que existía, ¿no? Bueno, pues es necesario. El entrenador hace lo que cree. Bien, podemos fiarnos de un criterio de un entrenador o podemos medir las cosas, que es como yo recomiendo que lo hagamos todo, midiendo las cosas. Porque si no medimos no sabemos si estamos progresando y podemos hacernos daño. Ahí está el tema. Ok, bueno, tu cuerpo no es frágil. Eso también quiero decirlo. No hay que meter miedo en el cuerpo. A mí me lo metieron mucho cuando me diagnosticaron la protusión. Tu cuerpo se adapta a lo que le das. Mucha gente no entrena por miedo a hacerse daño. Y el problema no es entrenar. El problema es entrenar sin ningún tipo de criterio. El tejido muscular, articular y nervioso responde al estímulo correcto. Si tú evitas todo, te debilitas. Si tú fuerzas demasiado, te lesionas. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave está en el estímulo adecuado. Como siempre aquí, vamos a buscar el equilibrio. Ok, y esta que veis ahora, atentos, chicos, si estáis por ahí, poned en el grupo, los que sois de mi equipo, que se conecten, porque esta es la diapositiva más importante de todas. Tienes que entender esto para entender todo, ¿vale? Si hay dudas, me preguntáis. Si yo tuviera que resumir el dolor en una sola imagen, sería esta. Bien, vemos carga, ¿no? El dolor aparece cuando la carga supera tu capacidad actual.
¿Ok? ¿La carga qué es? La carga es todo lo que exiges a tu cuerpo, no solo al gimnasio. Volumen, intensidad, frecuencia, estrés acumulado, dormir mal, trabajo sedentario, problemas emocionales. Muchas veces pensamos que la carga simplemente es el peso que vamos a levantar y no es así, ¿de acuerdo? La carga conlleva muchas otras cosas, porque la carga también es el estrés que a lo mejor no estás gestionando bien. ¿La carga qué es? La carga es la noche que no has dormido, las horas que has pasado sentado enfrente del ordenador sin moverte, porque no te ha dado tiempo. ¿Ok? ¿Qué es la capacidad? La capacidad es lo preparado que está tu cuerpo para soportar esa carga. ¿Qué incluye esto? Pues fuerza, movilidad, fundamental. Lo trabajo con todo el mundo, tengas hernia, protusión o no. Tolerancia al esfuerzo, recuperación, regulación del sistema nervioso, también gestión emocional, cómo gestionas tus emociones. Todo eso es importante. Si tu capacidad es baja, cualquier carga te va a parecer excesiva, pero si tu capacidad es alta, la misma carga ya no es excesiva. ¿Se entiende hasta aquí? Ponen aquí. Subir cuesta me provocó que me apareciera el dolor de mi protusión. De acuerdo. Esa capacidad que tú tienes de subir una cuesta no la tienes aún. Hay que trabajar la carga. Carga siempre tiene que ir un poquito por debajo de tu capacidad para que tú puedas subir cuestas sin dolor. Porque todos aquí, me incluyo yo y supongo que todos, queremos poder subir una cuesta, queremos poder jugar, en mi caso con mi sobrina, y tirarme en el suelo. Todos buscamos poder ser funcionales. Por eso la clave no está en la carga, la clave está en aumentar la capacidad. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo aparece el dolor? Cuando la balanza se desequilibra. O sea, no es porque el movimiento sea malo, no es porque la cuesta que decía, creo que ha sido Ani, sea algo malo. No, es porque la carga supera lo que ahora mismo puedes tolerar. La mayoría de personas intenta resolver esto reduciendo la carga. ¿Qué hacen? Pues dejan de moverse, evitan cualquier cosa. ¿Y qué sucede? Que a corto plazo mejoras, obviamente mejoras, ya no estás dando ese estímulo, en el momento del descanso descansas y mejoras. Pero a medio plazo la capacidad de esa persona baja aún más. Y entonces, cada vez que necesitan hacer algo, les va a costar más. Es decir, cada vez necesitan hacer menos para que les duela. Al principio es una cuesta, pero luego va a llegar un momento que va a ser simplemente caminar en llano. Ese es el error. No queremos una vida con menos carga. Lo que buscamos aquí es un cuerpo con más capacidad. Esa es la clave que quiero que tengas. Capacidad es lo que buscamos. Imagínate un ejemplo muy sencillo. Imagínate dos personas levantando una caja de 10 kilos. Una persona sedentaria con dolor crónico, que se le va la ciática, que está con muchísimo dolor, y al lado un atleta entrenado, pero y también tiene hernia. La caja pesa lo mismo, pero la experiencia es totalmente distinta. No cambia la carga, son los mismos 10 kilos, pero cambia la capacidad, porque el atleta está preparado, su cuerpo está adaptado, sus tejidos, sus músculos, todo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Así estoy yo ahora. ¿Y entonces qué haces aunque te duela? ¿Sigues haciendo ejercicio? Eso es muy buena pregunta. Dependiendo en qué fase estés, en qué etapa estás, si estás en etapa aguda, lo primero no es hacer ejercicio. Probablemente busquemos la manera de minimizar al máximo ese dolor con trabajos de movilidad y en el momento que baje esa escala, recuerda la escala, si estás en un 10 no puedes hacer ejercicio. Vamos a tener que bajarla. Incluso puede ser descanso y reposo absoluto en casos súper extremos, pero no se trata de hacer eso eternamente. ¿Me explico? Mucho sentido. Sí, yo he notado que al estar meses sin hacer nada, mi capacidad se ha reducido muchísimo. Correcto. Ok, el ciclo del miedo. Bien, el ciclo del miedo funciona de esta manera. Tenemos dolor, por lo tanto, evitamos hacer cualquier cosa, perdemos fuerza, perdemos capacidad, como dice Alberto,
y a continuación más dolor. Y si te fijas, es una pescadilla que se muerde la cola, porque ese más dolor hace que otra vez tengas miedo, vuelvas a hacer. Y la única diferencia que tiene esto es que va hacia abajo. Es decir, cada vez vas a tener menos capacidad y cada vez vas a estar peor. Y esto no se rompe, como digo aquí, con valentía ciega. Se rompe con un método. ¿Cuántos de vosotros habéis dejado de hacer algo por miedo? Contarme. Ángela dice que yo. Bien, vamos a trabajar eso. El miedo no es algo que nos tenga que paralizar, recordarlo. Como decía antes, el miedo es información. Bien, esto es otro punto que mucha gente falla. Quieren ir demasiado rápido o se quedan demasiado cortos. Y en los dos casos generan recaídas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, control. Es decir, tienes que aprender a moverte sin provocar dolor. El caso de, no sé si ha sido Miriam o Yolanda, la verdad es que los nombres ahora se me van, me decía, ¿qué hago ahora si no tengo, si todo me duele? Bueno, lo primero es control. Vamos a aprender a movernos, a trabajar la propiocepción, a trabajar esa corporalidad. Tienes que entender cómo funciona tu cuerpo, cómo lo sientes, activar. Hay un montón de técnicas, luego te voy a contar algunas, donde aprendemos a activar toda la musculatura del core. Todo eso es importante y si no lo sabes, vas a seguir haciéndote daño. Bien, después, ¿qué hacemos? Carga. Ahí sí que introducimos resistencia de forma progresiva, no todo de golpe, ¿no? No es a la vez. Después, fuerza. Es decir, vas a construir capacidad. Ese es el orden. Construimos capacidad real y duradera. No solo que hoy no duela, que tu cuerpo esté preparado. Tenemos que prepararnos para cuando pueda venir el dolor. Porque entender esto, si yo no me preparo, cuando venga una situación complicada y mi cuerpo no tiene la capacidad, ¿cómo creéis que me voy a sentir? El dolor va a ser mucho más agudo y la etapa en esa etapa que estábamos de aguda, subaguda, no se va a mover, vamos a mantenernos continuamente en aguda. Y finalmente, rendimiento, que esto es volver a entrenar sin restricciones. Ponen ahí, no es el veneno, sino la dosis. Todo en su justa medida. Al final se trata del equilibrio. Ok, el entrenamiento ocurre mientras descansas. Esto es importante. Cuando uno entrena, en realidad lo que está haciendo es romper fibras. Realmente, cuando uno mejora, no es por el simple hecho de entrenar, es en el descanso, en esa reparación. La reparación tisular depende del sueño profundo. ¿Y qué es la reparación tisular? Bueno, es un proceso que sucede cuando estás durmiendo, cuando estás descansando, tu cuerpo reconstruye el tejido que ha sido estimulado durante el ejercicio. Es decir, cuando has estado entrenando. Por eso se dice, cuando duermes es cuando construyes el músculo. Bueno, no solo eso, muchas más cosas, porque lo que sucede es que hay microroturas musculares, hay adaptación de tendones, hay remodelación de tejido conectivo, hay regulación de tu sistema nervioso. Tú cuando generas un estímulo, pero es que cuando duermes profundo, tu cuerpo segrega hormonas, como la hormona del crecimiento, que son necesarias para repararnos. Por eso, si yo no tengo un sueño reparador, un sueño profundo, ese proceso no se completa. Y esto sé que mucha gente me dice que es que yo no tengo tiempo, pero me gustaría antes de nada, antes de adelantarme, preguntaros, ¿cuántas horas dormís de media? Ponedme por ahí. Más o menos. 8, genial, 8 está excelente. 8, muy bien. Lo del sueño lo noto, el descansar ayuda, pero con dolor lumbar cuesta. 6, 5, ok. Si duermo 5 horas, lo siento, pero 4 no voy a progresar. Tenemos que tener un mínimo, ¿vale? Ok, vamos a hablar de esto, porque dormir no es simplemente descansar, es cómo colocas tu cuerpo durante esas 6, 8 horas, que es lo mínimo recomendado. Si tú duermes, por ejemplo,
De lado, recomendación, ponerte una almohada entre las rodillas. Lo que tenemos que hacer es evitar que la pelvis rote y descargue extensión lumbar, ¿vale? Si duermes boca arriba, yo suelo dormir de lado, en la primera diapositiva, ¿no? Si duermes boca arriba, colocas una almohada bajo las rodillas y mantienes la curva natural y eso reduce la presión. Y lo que no nos interesa son torsiones mantenidas, es decir, me tumbo boca abajo, giro la rodilla, esa torsión mantenida es la que me hace daño. Pero ojo, no existe postura perfecta ni imperfecta. No quiere decir que yo no pueda estar ahí. El problema es cuando mantengo esa postura durante toda la noche. Ahí es cuando me puede hacer daño. ¿Vale? Pone por ahí, yo no puedo, el problema es ese, no puedo dormir más de 6 horas. También influye mucho la edad. Eso es cierto. Personas que quizá tengan más de 70 años, aquí el rango baja. Ya no son 8 horas, como se suele decir. Una persona con 70 años puede dormir 6 horas y también recuperar, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Pero en un rango de entre 20 y 60, 65, lo recomendable son entre 6 y 8. Bien, ¿por qué digo lo de dormir, que es importante? Porque cuando dormimos poco, te va a aumentar la inflamación, te va a elevar el cortisol y va a bajar tu tolerancia al dolor. Es decir, con menos te duele más. Si tú entrenas pero no duermes, estás acumulando un montón de cargas sin aumentar capacidad. Acordaros, nosotros lo que queremos es aumentar capacidad. Yo mismo me decía este discurso antes de que no tenía tiempo, de que yo antes dormía 5 o 6 horas, pero me pasaba 1 hora con el móvil viendo Instagram antes de dormir. Eso me perjudicaba en el sueño. Ahora no hago eso. Ahora me voy y leo 30 minutos. He creado una rutina de sueño y es importante tener una rutina de sueño para mejorar esta calidad. Bien, vamos siguiendo porque son muchas cosas que tratar. Luego, si tenéis alguna duda sobre cualquier cosa de estas, hacérmela saber, ¿vale? Vamos a hablar del disco, ¿vale? El disco intervertebral. Bien, hay que hidratar el disco. ¿Cuántas veces que hemos escuchado esto? Bebe mucha agua porque si no tu disco está seco y vas a sufrir mucho más. Ok, el disco intervertebral no tiene vascularización directa, se nutre por difusión. ¿Sabes qué significa eso? Que necesita movimiento para intercambiar los nutrientes, porque el disco no se hidrata solo bebiendo agua, se hidrata con el movimiento. O sea, tú tienes que moverte. El disco se hidrata moviéndose. Por lo tanto, si yo no me muevo, soy sedentario, voy a tener más dolor. Esa tolerancia al dolor baja. Dolor no siempre es estructural. ¿Qué significa? Pues que muchas veces es inflamatorio. Tú puedes tener una resonancia normal, puede haber gente aquí que diga, yo no tengo hernia, pero es que me duele mucho la espalda. Y puedes sentir ese dolor. ¿Por qué? Porque la inflamación baja el umbral del dolor. Si yo estoy inflamado, voy a sentir dolor cada mínimo. Esa inflamación te está perjudicando. Esto significa que te duele más con menos estímulo. Quizá con un movimiento muy sencillo ya te está doliendo. ¿Qué aumenta esa inflamación? Exceso de azúcar, ultraprocesados, alcohol frecuente, déficit de omega 3 y mi favorito, el estrés crónico. Esto, sin duda, es de las cosas que más inflama y que más he visto a la gente que le inflama. Bien, esto que vais a ver aquí es el tema de la suplementación. Esto no sustituye el trabajo, pero sí que optimiza, ¿vale? Por ejemplo, la vitamina D te va a ayudar con la función neuromuscular. La B12, la salud nerviosa. El magnesio te va a ayudar con el sueño, con la relajación. El omega 3 es una modulación inflamatoria. El colágeno tipo 2 más la vitamina C es un soporte conectivo. Todo esto que te estoy diciendo mm, no supone ni un 3%, para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto te va a ayudar, pero te va a dar un pequeño extra. Ojo, sin todo lo que hemos visto hasta ahora, esto no sirve de nada,
¿vale? Porque sé que esto tendría que ponerlo, porque mucha gente me hace la pregunta de la suplementación. Y sí, yo sí que recomiendo en algunos casos algún tipo de suplementación, pero no en todos. Muchas veces no es necesario. Y te aseguro que esto no es lo que marca la diferencia, ¿vale? Aún así, tenía que decirlo. Fanny pone por ahí, yo tengo la columna completamente rectificada, más hernias discales lumbar y cervical, y ahora el dolor del ciático me tiene aún más rígida, a pesar de que camino y hago ejercicios. Pero el dolor ha ido en aumento. Bien, Fanny, aquí hay que analizar, hay que buscar, hay que ir al principio. Recuerda cuál era. ¿Cuál es la primera fase? Control. Tenemos que buscar desde dónde viene el dolor, identificarlo, en qué movimiento, haciendo exactamente qué. Hay que medir todo. Si no lo medimos, vamos a seguir haciendo cosas y quizás estás haciendo ejercicio y te estás perjudicando. ¿Se entiende? Bien. Esto es importante, neurociencia, ¿vale? El dolor también se aprende. Cuando tú llevas mucho tiempo con dolor lumbar, el cerebro refuerza las conexiones neuronales asociadas a ese movimiento. ¿Ok? Esto es algo que a mí me pasó. Imagínate, imagínate que, te voy a contar mi caso. Yo recuerdo una de las crisis que me dio que fue al agacharme, y esto lo dije el otro día en un vídeo. Yo estaba tan mal y me agaché de columna a coger algo que había y justo en ese momento me destrocé. Me empezó a doler muchísimo el lumbar. Ese momento se me quedó grabado en mi inconsciente. Fue una señal que cada vez que después yo buscaba coger algo del suelo, me venía el dolor. Pero no porque el disco se estaba rompiendo cada vez que me bajaba, no, porque el cerebro había asociado flexión lumbar con peligro. ¿Se entiende? Por eso el comportamiento del miedo es fundamental. Ok, si tuviera que decir algo, que cuál es el músculo más importante que vas a entrenar, te podría decir el glúteo, porque el glúteo es el músculo más fuerte que tiene el cuerpo, pero en realidad te voy a decir que es tu mentalidad. Esto me lo enseñó Yazaldes. La mentalidad que tenía él, a pesar de lesionarse, a pesar de su sueño, que era último cartucho, competir en los Juegos Olímpicos otra vez, después del 2004, que él se fue a los Juegos Olímpicos en Atenas, iba a volver a su sueño y se lesiona, ahí me di cuenta de algo muy importante, que es que la mentalidad lo es todo. La espalda mejora cuando eres constante. No es cuando haces una semana perfecta y luego desapareces. La consistencia supera la intensidad, siempre. Esto me lo enseñó él. Yo vi que él al poco tiempo estaba otra vez entrenando. El que avanza no es el más fuerte. El que no abandona el proceso es el más fuerte. La diferencia, y esto lo digo con todo el corazón, o sea, de verdad, y lo he visto muchas veces en muchos casos, la diferencia entre el que mejora y el que vuelve a recaer es el de la hernia. Es la mentalidad que tienes al afrontar el proceso, porque chicos, chicas, esto no es fácil. Va a haber momentos donde vas a estar mal, donde realmente te va a doler y tienes que saber cómo tienes que actuar, porque no puedes rendirte, no puedes abandonar. Ok, ya sabes todo esto, lo que la mayoría ignora. Dolor es información, no es el enemigo, ya sabes la escala de cero a 10, que es tu herramienta de decisión a la hora de hacer un ejercicio u otro. Recuerda, luego te voy a mandar todas las diapositivas para que las tengas, cuándo debo actuar y cuándo no. Tu cuerpo se adapta a lo que le das, carga versus capacidad. Recuerda que el equilibrio es la clave. El ciclo miedo, evitación, dolor, que ese ciclo te mantiene atrapado y puedes estar ahí eternamente. El movimiento correcto es la medicina, progresión inteligente, la recuperación es parte del entrenamiento y la mentalidad es el músculo más importante. Aguantar con dolor porque hay que aguantar, eso es un error, chicos. Hay que entrenar de manera consciente, con criterio. Os voy a presentar ahora
muchos de los errores que yo oigo. ¿Vale? Este es uno de ellos. No, no. Yo he estado ahí. No se trata de entrenar aunque duela. Seguir una rutina genérica y esperar resultados mágicos es otro gran error. La realidad es que si quieres buenos resultados, debes tener una rutina diseñada especialmente para ti. No para el vecino, no para tu padre, no. Tiene que ser para ti, porque cada vez es diferente. La escala del dolor es diferente para cada uno. Esperar a estar bien para empezar, este es el primer error. Porque si tú piensas que el dolor se irá solo y que con reposo es suficiente, que con eso se va a arreglar, estás equivocado. El problema es que el reposo prolongado baja tu capacidad, como hemos visto antes. Y eso es un problema a largo plazo. Confiar en alguien que no entiende tu condición también es un error. Alguien que no ha vivido tu situación difícilmente puede entenderte. Esto es así. Si no sabe cómo te sientes, es muy complicado que conecte contigo. Medir el progreso solo por el dolor también es un error. El dolor se mide en capacidad, no simplemente en ausencia de dolor, porque si después de 4 meses eres capaz de hacer cosas que antes no podías, aunque el dolor no se haya ido del todo, eso es un avance. Chicos, chicas, si te has visto, si os habéis visto en 2 o más errores de esto que acabo de decir, no significa que tengáis que entrenar más fuerte. Simplemente tenéis que entrenar con un criterio y seguir una metodología. Es todo lo que os estoy enseñando. ¿Alguno de vosotros se ha visto reflejado en algún tipo de error? Dejádmelo ahí por comentario. Eso es lo que me pasa a mí. Tengo tanto miedo a todo que espero, como tú dices, a estar bien, a empezar cuando no note nada. Eso es un error. Pero ¿cómo se empieza? ¿Por dónde empezar? Bien, Miriam, vamos a hablar de todo eso. Ok, ya conoces los errores. Ahora te voy a enseñar qué es lo que hacemos diferente. No es una rutina, no es una plantilla, se trata de un sistema estructurado, que se basa en 3 pilares, como te decía al principio. Esos 3 pilares trabajan juntos, no por separado. 1, evaluación del dolor. Recuerda, tenemos que saber en qué etapa estamos, en qué escala. 2, construcción de capacidad. Y el 3, la progresión. Bien, siempre te dicen que aunque te duela tienes que moverte. Tienes que moverte sabiendo con criterio en qué escala estás del dolor. Si estás en un 9, un 10, no se trata de hacer más. Ahí tienes que seguir otra alternativa. Ok, ¿cuál sería el primer paso? Evaluación. Vamos a imaginar el caso de Ángela, que está con mucho dolor. El primer paso no va a ser entrenar, es entender. Tienes que entender cómo funciona tu dolor. Entender también que dolor no siempre significa daño. Quizá tenemos que empezar a trabajar eso porque tenemos que entender también qué es lo que dispara ese dolor. Cuando entiendes tu dolor, vas a dejar de moverte desde el miedo y vas a empezar a moverte con mucha más seguridad. Y si tú te mueves con seguridad, vas a avanzar. Por lo tanto, ese es el primer paso, entender tu dolor. ¿Qué evaluamos y por qué importa? Bueno, no entrenamos a ciegas, evaluamos tu historial crónico, tus movimientos, tu capacidad real y tu contexto. Si tú no tienes en cuenta todo esto, que es la base de todo, se cae. O sea, si tú no tienes en cuenta todo esto, no tenemos nada. Aquí no hay nada. Por lo tanto, siempre evaluación. ¿Cuál es el pilar 2 que os he dicho antes? El segundo pilar es construir capacidad real. No es evitar movimiento, no es esconder dolor. Se trata de construir fuerza de forma inteligente. ¿Qué se hace aquí? Trabajamos patrones de movimiento clave, bisagra de cadera, bracing 360, estabilidad, propio progresión por niveles en función. No es lo mismo una persona que esté en una etapa 2 que una etapa 1. Aquí no se trata de buscar intensidad, sino de que tú empieces a buscar tolerancia. Fijaros la diferencia. Siempre es más intensidad, no, más tolerancia. Tú tienes que entender que la tolerancia es lo primero que tienes que trabajar. Y a partir de ahí,
lo que se haría es pasar ya al último pilar. Este tercer pilar es progresar sin recaer. Aquí vamos a aplicar la regla del 10-20%, protocolos antirrecaídas, saber cuándo avanzar, saber cuándo tienes que ajustar durante todo el proceso, porque el objetivo final no es que dependas de una persona, de que dependas de mí, es que tú aprendas a entrenar con criterio propio, para siempre. Esa es la idea, que seas una persona independiente. ¿Se entiende? Ok, bien. Lo importante. Bien, Alberto, sí, ok. Estos tres pilares no pueden ir nunca por separados. Se tienen que trabajar integrados. Es fundamental. Si yo empiezo a trabajar por el pilar 3 sin haber construido la base, no sirve de nada. Si yo me quedo en la base y no sigo, me paralizo. Parálisis por análisis. No, tengo que seguir semana a semana y con supervisión, con supervisión. Todo esto no es teoría, no es improvisación, es una estructura. Tienes que seguir la estructura porque el cambio no tiene que depender de tu motivación. ¿Cuántas veces se escucha por ahí no pain, no gain? eh, Motivación, o sea, la motivación a todos se nos agota, pero si tú tienes un sistema claro que te ayuda a utilizar sin tener que depender de la motivación, como siempre digo, te has pasado el juego. Eso es lo que tenemos que buscar. Ok, quiero que veas esto. Adriana, 47 años, dolor incapacitante. No podía entrenar, no podía moverse con normalidad, vivía en fase aguda constantemente. Adriana no necesitaba más fuerza, necesitaba una estructura. Esto me lo escribió ella. Eres un ángel porque un ser humano no tendría tanta consideración y paciencia. Cuando alguien te dice eso, no te está hablando solo del dolor, habla del proceso que está viviendo, de no sentirse comprendida. Yo sé que Adriana la conozco, sé perfectamente cuando vino a mí que no buscaba milagros y no los necesitaba. Ella necesitaba a alguien que la escuchara y entendiera su caso. Eso es. María, 35 años, enfermera, hiperlordosis lumbar. Comencé el programa hace 6 meses y no concibo ya vivir sin ello. María no solo mejoró físicamente, mejoró su calidad de vida y eso es lo que buscamos al final. Porque no creo que nadie que esté aquí lo que esté buscando es lucir abdominales en la playa este verano. Que si se puede también, pero no estamos aquí por eso. Lo que buscamos es calidad de vida. No solo quitar el dolor, cambiar tu relación con tu cuerpo. Sere, 33 años, dolor de espalda crónico. ¿Podría hablar de Sere? La verdad es que es una mujer increíble con la que hemos hecho un camino enorme. No sé si lo mejor sería si ella está por aquí, que si le apetece que nos contara un poquito cómo estaba antes. No sé si el equipo la puede identificar porque sé que estaba por aquí. Estoy. Bueno, Sere lleva bastante tiempo trabajando conmigo, está dentro del programa. Sere, no sé si quieres contarnos un poquito para el resto. Hola, hola a todos. No sé si me oís. Yo sí te oigo. Vale. Yo ya llevo como 3 años con Juancar. Yo soy informática. Al final nos afecta muchísimo el tema de la espalda. Si no te mueves, estás vendido. Venía con dolores crónicos de lumbares, acortamiento del psoas. Con ello
no podía dormir en la cama de manera normal, o sea, cualquier posición era dolorosa, estar sentada era doloroso, caminar era doloroso, pero al fin y al cabo aprendí a medir, como Juan Cara ha explicado, el dónde me encontraba y en qué punto, y a mentalizarme a tengo que reforzar mi zona que me duele y todo lo que conlleva para poder solucionar esto. Y estaba igual a base de pastillas, de todo, fisios, bueno, cada semana casi prácticamente. Y al final, con la constancia, con mucha paciencia, con ejercicios específicos de, oye, Juancar, mira, es que me ha vuelto a dar el dolor pico, necesito que me ajustes y vamos, hay que tener en cuenta que siempre tienes que tratar tu zona de una manera especial, de una manera específica, para luego poder hacer toda esa otra actividad que quieras hacer normalmente. Tu vida, andar, hacer caminatas, entrenar, ser el mejor corredor, trabajar incluso, ¿no? Los que trabajan con fuerza. Pero si eres constante, te mentalizas, trabajas todos los días, aunque sea 10 minutos, esos 10 minutos, poco a poco, se convierten en que ya no tienes que tomar pastillas, a lo mejor vas al fisio una vez al mes. Yo la verdad es que diría que hay que tener una mentalidad y que se consigue. Yo ya son 3 años, me han dado cada 6 meses o 7 algún pico, pero controlable, que dices, puedo y se sale. O sea, hay que saber también conocerse y sobre todo conocerse a uno mismo a través del ejercicio físico. Así que, Juanca, sigue explicando porque no es un milagro, pero casi. No, no es un milagro. Siempre digo lo mismo, el trabajo siempre lo hacen ellos. Yo simplemente doy las herramientas, a Sere se lo digo. Tú eres la que has hecho todo, Sí. que me has escuchado, que estás ahí escuchándome cada día. Y al final se trata de ser constante. Lo que hemos dicho antes es fundamental. No sirve de nada todo esto, no sirve de nada verte esto y luego no hacer nada. Tienes que ser constante. Ser explicado que no, el camino no es color de rosas, va a haber momentos complicados y tienes que entender tu cuerpo y saber cómo debes actuar sin abandonar para no volver a la casilla de salida. Gracias, Ere. Bueno, podría estar contando muchos ejemplos, voy a contar, este es el último que he querido poner. Ella es Loli, es, bueno, una persona que lleva conmigo trabajando 1 año y algo. Ya no solamente ha tenido un cambio espectacular físicamente, sino que su dolor de espalda se ha reducido muchísimo. Sere la conoce muy bien. Tiene una actitud súper positiva, es una persona muy amorosa y gracias a esa actitud, y lo puedo decir aquí en alto, gracias a esa actitud que tiene, ha conseguido mejorar tan rápido, porque lo de su caso ha sido muy, muy rápido y muy impresionante. Y fue la constancia. Y no ha sido fácil, no sé si ella estará por aquí o no, pero si está por aquí que lo comente, si no ya lo digo yo, ha tenido momentos bajos y sí que hará. Estoy. Mira, por ahí está Loli. Loli, si quieres contarnos un poco qué te da miedo antes de empezar. Pues Y miedo, yo tuve a muchas cosas, Juan Carga, como tú sabes, pero en parte también a la enfermedad, como tú sabes y como a lo mejor muchos de los que están aquí me conocen. Pero confié en ti y en las herramientas que tú me diste y a día de hoy, como están viendo en mi foto, logré el cambio que tanto anhelaba. Así que simplemente decir que el que quiera un cambio, que sí se puede y que adelante. gracias, Loli. Muchas gracias. Bien, chicos, vamos a continuar. Probablemente en este punto puedas estar pensando, bien, ¿qué alternativas tengo? Probablemente hayas probado fisio, osteo, quiro, acupuntura, infiltraciones, pastillas, reposo, cirugía, radiofrecuencia, no sé, rutinas mágicas por ahí por YouTube. Yo he probado muchas de estas.
Y bueno, no quiero decir que esto esté mal, porque para nada. Muchas de esas ayudan, pero no es atacar la raíz, porque ninguna de estas construye capacidad progresiva. Todas estas te ayudan normalmente a quitar el dolor, pero es que no se trata de quitar el dolor, que también se trata de construir capacidad para que cada vez estés más fuerte y que ese dolor desaparezca, o que al menos puedas vivir con él, porque sé que muchos de los que estéis aquí, porque yo he pasado por eso, cuando me daban las crisis no podía moverme y es insoportable. Tenemos que construir capacidad. Ninguna de estas te enseña a entrenar sin miedo. Un entrenamiento convencional, normal y corriente, el que vas al gimnasio, es una rutina genérica, no tiene adaptación real, nadie revisa tu técnica. Puedes progresar o a veces ni siquiera progresas porque no hay alguien que realmente te esté diciendo dónde tienes que actuar, cómo y cuándo. Un sistema es diferente porque esto es un plan personalizado, está diseñado para personas con lesión específica, tiene supervisión, hay una progresión calculada, comunicación constante. La diferencia de todo esto no es el ejercicio, sino es que hay un criterio detrás de todo esto. El problema nunca fue que no hiciera suficiente, porque estoy convencido y las personas que conozco han intentado 1000 cosas. El problema, por lo general, es que nadie te explica bien por dónde tienes que ir. No hay un sistema claro. Empiezo una cosa y ya no sé por dónde tirar. Y al final acumulo ese miedo. Me vuelvo a estar en ese ciclo de miedo del que te hablaba al principio. Ok, chicos, voy a ser muy claro con esto. Si solo querías entender qué te pasa, perfecto, porque con esto que ya has visto ya tienes muchísima más claridad que el 90% de personas que viven con el dolor, porque hay personas que viven con el dolor y no saben exactamente lo que sucede, no saben todo esto. Bien, por ahí veo que ponéis sí. Pero si quieres dejar de vivir así, si estás cansado de adaptarte al dolor, yo me tengo que adaptar al dolor, ¿por qué? De medir cada movimiento como me pasaba a mí, de pensar 2 veces si me voy a agachar a coger eso porque tengo ese miedo instalado en el cerebro. Si quieres dejar todo eso atrás, escribe aquí sí, porque estamos en el mismo barco. Bien, buenísimo. Escribir aquí sí significa no quiero seguir igual. Muy bien. Bien, chicos, si me dais permiso, me gustaría mostraros a todos el programa con el que he trabajado con estas chicas que acabáis de escuchar, todas las alumnas y todas las personas que han pasado por un momento en su vida con dolor crónico y han podido arreglar ese dolor y vivir con una capacidad mucho mayor. Porque recordad lo que os he dicho, se trata de capacidad, hay que construir capacidad. No se trata de reducir simplemente el dolor. Ok, todo lo que llevamos hasta ahora, si os fijáis, no son consejos sueltos. Daros cuenta de que no os he hablado de ninguna rutina. No es un parche, no es nada mágico. Simplemente es algo tan sencillo como una estructura, un sistema. Un sistema integral para reprogramar el dolor, que es el primer paso, construir capacidad real y recuperar tu movimiento sin miedo. No tener que depender luego de nadie. ¿Vale? Recordar esas 3 claves, esos 3 pilares. El problema no es tu disco, simplemente, no es tu lumbar. El problema es el miedo que tienes a moverte. Tenemos que ser capaces de juntar todo esto. Y todo esto se trabaja con un método. Se llama Advanced Spine Method. No es un programa de ejercicios, es un sistema de progresión. Y ahora te voy a explicar cómo funciona. Miriam, me alegro que te guste. Bien. Todo esto que vas a ver no es improvisado, ¿vale? Son 12 semanas y cada bloque
tiene un propósito. Nada de lo que vas a ver hoy aquí es aleatorio. ¿De acuerdo? Todo está estudiado y todo tiene un criterio. Lo primero, como ya sabéis, ¿qué va a ser? Aprender a movernos sin dolor. No a evitarlo. Evitar el dolor no te va a llevar a donde quieres ir. A reducir ese dolor de espalda, a vivir con más libertad, a poder subir una montaña. No te va a llevar ahí. A movernos con seguridad. Esa es la primera fase. En la segunda fase, es la fase de carga, vamos a introducir resistencia de forma progresiva. Aquí lo que hacemos es aumentar nuestra capacidad. Recuerda esto, capacidad, lo voy a decir siempre. Es lo que tenemos que hacer. Y la fase 3 es donde vuelves a entrenar sin restricciones, mucho más fuerte, más seguro, más autónomo. Ya no dependes de mí, no dependes de otras personas, dependes de tu capacidad que has construido. El error de la mayoría es querer estar directamente en la fase 3 cuando todavía estás en la fase 1. No hay que ir deprisa. Mi abuela siempre me decía que las cosas de palacio van despacio. Tenemos que ir todo a su debido tiempo. En la fase 1, primero vas a entender qué te pasa. Aquí vas a aprender la escala 0-10, entiendes por qué duele, identificas tus disparadores. Después trabajamos estabilidad real, bracing 360, control de cadera, patrones seguros, progresión 10-20, todo con módulos grabados y trabajo personalizado con una aplicación. Dos, vamos a trabajar lo que yo conozco y lo que yo llamo siempre como patrones maestros. La bisagra de cadera, la sentadilla segura, los empujes, las tracciones, es decir, movimientos que aplicas en tu vida cotidiana, en tu vida real, no para ser un atleta de élite. Y dentro de esto hay una progresión por niveles. Si estás más sensible, hay que adaptar. Si estás avanzando muy rápido, bien, progresamos. En esta fase, en la fase 2, no hay nada rígido ni aleatorio. Todo va a ser personalizado en función de cada uno de vosotros. Fase 3, autonomía. Aquí ya no estás entrenando para rehabilitar, no es una rehabilitación, estás entrenando para vivir. Por lo tanto, trabajamos fortaleza mental, quitamos el catastrofismo, reconstruimos identidad. Ya no eres esa persona de soy alguien con dolor. Eres alguien capaz. Aquí añadimos hábitos de alto impacto, sueño, gestión del estrés, ergonomía, alimentación orientativa, antiinflamatoria, porque ya sabes que esto te inflama. Y lo más importante, vas a aprender a mantenerlo. Y no vas a depender de mí. En 12 semanas, no solo reduces el dolor, cambias literalmente la relación con tu cuerpo, la relación con el dolor, la relación contigo. Porque tu cuerpo gana capacidad, te vas a mover muchísimo más, te vas a mover de una manera muy inteligente, mucho mejor, con menos limitaciones. Tu mente, tu mentalidad va a cambiar. Vas a tener mucho menos miedo, más confianza. Y por supuesto no vas a depender de patches externos. Ahora tienes autonomía porque has aumentado tu capacidad. No tienes que ir al fisio todos los días. A eso me explico, a eso es donde quiero ir. Bien, para que te hagas una idea real, una semana dentro del programa, dentro del método, no es volverte loco entrenando. La gente que está aquí, que es alumno, que ya me conoce, sabe que esto es bastante sencillo. Tú tienes tu rutina personalizada, adaptada a cómo estás esa semana. Si mejoras, progresamos. Si algo te molesta, se ajusta. No es nada rígido. Tienes el contenido dentro de la plataforma que se va desbloqueando poco a poco. No es que se envíe todo de golpe. Pues la semana 1 se te va a desbloquear el módulo 0 y el módulo 1 simplemente. Y así vas entendiendo qué haces y por qué lo haces. Tiene una estructura. Si tienes dudas, me escribes, no te quedas con las dudas. Cada semana rellenas una plantilla muy simple, que son 2 minutos, y ahí vemos si realmente estás avanzando, porque acuérdate de la frase que dije al principio, lo que no se mide no se puede mejorar. Y cada 2 semanas hacemos una sesión grupal, corregimos técnica, resolvemos dudas, trabajamos mentalidad.
En resumen, la estructura del programa está hecha para que sea fácil, sostenible y que la pueda llevar cualquier persona, sobre todo personas que no tienen mucho tiempo, porque esto está diseñado para personas reales como tú o como yo. Ok, lo más importante de todo esto, de toda la estructura, cómo está diseñada, es que nunca vas a estar solo entre sesiones. No es una formación grabada lo que te estoy diciendo. El problema de muchos programas es que te van a dar una rutina y desaparecen y se esperan que tú te encargues de hacerla y que la persona que se encarga, el entrenador, te escriba dentro de un mes y por arte de magia haya cambiado algo. Esto no funciona así. Puedes enviarme vídeos, te corrijo técnica, ajustamos en tiempo real. No vamos a seguir avanzando si algo no está claro. Y además tienes la comunidad, que son personas que están pasando por el mismo proceso, que eso ayuda mucho más de lo que parece, porque siempre te sientes comprendido. Y todo eso está dentro de la app. Y podría dejarlo aquí, pero eso no es todo, porque si algo he aprendido trabajando con tantos casos es que el éxito no depende solo del entrenamiento, depende de los detalles. Y esta frase se la cojo a mi alumna y amiga Loli, que siempre me dice que en los detalles es donde está la magia, y tiene toda la razón. Esto depende de lo que haces también cuando tienes un mal día, porque tienes que entender eso, ¿no? Cuando hay un mal día, cómo actúas. También depende de lo que pasa cuando recaes, como le pasó a Sere, cómo debo actuar cuando hay una recaída. ¿Debo abandonar? No, tengo que tener una estrategia, un protocolo para cómo actuar en base de si me pasa eso. De cómo gestionas tu mente. La mentalidad lo es todo. Así que he añadido algo más porque va a aumentar mucho las probabilidades de éxito. Te lo voy a explicar. Ok. Este primer bono para mí es clave, es crucial. Es una sesión estratégica, nos sentamos tú y yo, analizamos tu caso en profundidad, vemos tu punto débil real y ajustamos. Revisamos técnica en directo si hace falta. Sales de ahí con un plan de acción claro. Esto fuera del programa tiene un valor de 200 euros. Aquí está incluido. Segundo, la recuperación no es solo el entrenamiento. Es cómo duermes, cómo gestionas el estrés y cómo comes. Por eso no podía irme sin incluir un plan nutricional personalizado. La gente me conoce, yo no creo en las dietas, esto no es una dieta restrictiva, esto es una estrategia práctica, flexible, adaptada a personas con dolor lumbar, ¿vale? Tiene ajustes durante el primer mes y esto fuera del programa tiene un valor de 297 euros. Ok, el tercer bono, y aquí está la diferencia entre alguien que avanza y alguien que abandona, es que cuando aparece una molestia la mayoría entra en pánico, es normal. Lo que hace es que para y retrocede. Bueno, con este protocolo sabes exactamente qué hacer en las primeras 72 horas. Este bonus lo que hace es eliminar el miedo a volver al punto de partida. Tiene un valor de 147 y que incluimos sin coste adicional. El dashboard. Bueno, lo que no se mide no se mejora, ya lo sabes. Vas a tener una plantilla privada donde ves tu evolución real, nivel de dolor inicial contra el actual. Vas a tener confianza en el movimiento, movilidad, fuerza. Cada 15 días tienes una foto objetiva de tu progreso. Y eso va a cambiar por completo la percepción, porque vas a ver que sí que estás avanzando. Esto fuera tiene un valor de 97 euros y aquí está incluido. Y esto para mí es el cierre perfecto del proceso. Cuando terminas las 12 semanas, no te vas a ir con recuerdos bonitos ni con una amistad. No, te vas con tu manual personal. Son tus ejercicios clave, tus gatillos identificados, tu protocolo de emergencia, tus reglas. O sea, va a ser un manual, un documento de autonomía, personalizado solamente para ti, para tu caso, para que no dependas de mí. Tiene un valor de 197 euros y aquí también estaría incluido. Y esto que ves ahora en la pantalla
no lo he hecho nunca antes, creo que es la mayor locura, pero creo que es muy importante, que es tener acceso a la aplicación privada durante 12 meses completos. ¿Qué significa esto? Pues que puedes repetir módulos, puedes revisar entrenamientos, puedes aplicar el método más adelante, puedes avanzar a tu ritmo, básicamente, sin ningún tipo de presión. Porque mucha gente me dice, ¿y si en 12 semanas, por lo que sea, no me ha dado tiempo a completarlo o a hacerlo todo? No pasa nada, porque esto no es un curso que caduca, es una herramienta que se queda contigo para siempre. Vas a poder descargar todo y tenerlo para toda tu vida. Y además el acceso privado a la aplicación lo vas a tener hasta marzo de 2027. Quiero que lo veas aquí muy rápido, muy claro. Todo esto que ves aquí no está hecho para rellenar, no hay nada en absoluto que sobre ni que falte. Todo lo que vas a ver aquí está diseñado para que salgas del dolor, para que entiendas por qué viene ese dolor y empieces a ganar capacidad, ¿vale? Vas a obtener módulos progresivos, en total hay 8 módulos, entrenamiento adaptado, personalizado, soporte real, clases grupales, aplicación privada, sesión inicial, sesión final, acceso durante un año entero y los bonus para las primeras 10 plazas. Si sumamos cada parte por separado, el valor real supera los 2.300 euros. Eso sería el precio lógico si contratas todo esto por separado, pero no es lo que vas a pagar. Hoy, si entras al programa, tu inversión son 997 euros. Pago único. O si lo prefieres, puedes hacerlo en 3 pagos de 333. Y si necesitas más comodidad, puedes financiarlo en 12 meses. Las primeras 10 personas que entran al programa, que entren ahora, se llevan todos los bonos que acabo de mencionar incluidos. Y son 10 plazas. Algo sumamente importante es que quiero que si entras, aparte de que estés convencido, entres con tranquilidad, porque tienes 15 días de garantía total. Si no es lo que esperabas, te devolvemos el dinero sin ningún tipo de pregunta rara, sin letra pequeña. El pago es 100% seguro, está procesado por plataformas como Hotmart o Stripe y si tienes cualquier incidencia, mi equipo está ahí para ayudarte. Lo tienes súper sencillo. Si lo tienes claro, realmente, si ahora dices todo lo que me has contado me cuadra, me siento identificado en cada cosa que has dicho, simplemente tienes que hacer esto. Escanea el código de la izquierda y accedes ahora mismo. Así aseguras tu plaza directamente. Si necesitas hablar conmigo antes, escanea el de la derecha, agendamos la llamada de admisión, que son solo 15 minutos, vamos a ver tu caso y confirmamos ahí pues, si el programa es para ti. La llamada no es para convencerte, es para ver si encajas. Pero te digo algo, no te quedes en medio. Haz una de las dos. O entras o reservas tu llamada. Si has llegado hasta aquí, es porque esto te cuadra, sabes que es un programa que está estructurado. Te invito a que escanees cualquiera de esos dos QR y así podemos conocernos. Escribe dentro en el chat, mi equipo, si escaneas alguno, si queréis escribir en el chat, lo tienes aquí también. Escaneas simplemente el código, entras directamente y aseguras tu plaza. Si escaneas el de arriba, si quieres agendar una llamada, simplemente escanea el de abajo. Ok, aprovechemos este ratito que estamos aquí antes de que terminemos para preguntaros qué tal os ha parecido la clase, os ha gustado, os habéis sentido identificados y sobre todo, si tenéis alguna duda sobre esto, escribirme, aprovechemos este rato que estamos aquí
para resolver cualquier duda que tengáis. A ver que vea las preguntas. Soy Juan Enrique, tengo 69 y siempre me he ejercitado, pero hace 6 meses me han diagnosticado lumbalgia. No uso medicinas para nada, solo en la seguridad social me han dado ejercicios de fisio y algo de mejoría he tenido. Ok, Juan, es un buen paso porque ya estás tomando acción. ¿En qué punto te encuentras? ¿En qué etapa te encuentras de dolor? Tienes que empezar a evaluar eso para saber cómo continuar. Y a partir de ahí empezar a construir capacidad. Recuerda que todo esto te da claridad. La clase que he hecho hoy es para dar claridad. Pero ahora lo más importante es crear capacidad. Es saber qué ejercicio tengo que hacer, cómo seguir esa estructura para que cada vez me sienta más fuerte y ese dolor desaparezca. Miriam dice, quiero y necesito apuntarme al programa. Perfecto, Miriam. Directamente, si ya lo tienes claro, accede ahora, escanea el código que ves en pantalla de arriba. Cuando lo tengas hecho, puedes escribir directamente aquí en el chat o al WhatsApp, directamente a mi número. Si no te contesto yo, te va a contestar alguien de mi equipo y te decimos cómo se hace el siguiente paso de onboarding para mandarte todas las credenciales, el correo, el acceso a la aplicación y que puedas empezar. Que empezamos, no vamos a empezar mañana ni pasado, vamos a empezar la semana que viene, ¿vale? La semana que viene es cuando esto empezaría, no el lunes, ¿vale? El jueves haremos una llamada en grupo, todos los del programa, presentándonos y explicando un poco ese proceso de onboarding para enseñaros cómo se accede a la aplicación, explicaros brevemente cómo es todo y empezaríamos al lunes siguiente. Sí, Miriam, se nota que lo has vivido, piensas en todos los detalles. Para mí es muy importante, creo que los detalles son todo. A ver, he agendado mi llamada para hoy. Vale, genial, Miriam. Vale, Elena pone, ¿cuánto te sale si lo financias? Bien, tenemos 2 opciones. Puedes financiarlo en 3 cuotas, se te quedaría en 3 cuotas de 333 euros mensualmente. Una sería ahora, otra el mes que viene y la otra después. O si lo prefieres, para ti es más cómodo, también lo puedes financiar en 12 cuotas. En 12 cuotas sería a través de Secura. No recuerdo si son 90 o 95 euros, pero es lo que se te queda la cuota mensual. Bien, lo que me preocupa es que sea todo online. Muy buena pregunta, Miriam. Entiendo tu situación. No es un plan genérico, no es una rutina. Soy una persona real que va a estar ahí apoyándote y vas a tener una comunidad. Todo está estructurado. La gente que me conoce sabe lo mucho que me involucro con cada persona que entra al programa. Fíjate que solo hay 10 plazas. Es porque cada una de las personas que entran al programa me centro en ellas. Yo voy a conocerte, yo voy a entender tu dolor, yo voy a asegurarme que todo lo que hagas lo hagas con seguridad y vas a poder tener mi contacto para poder asegurarnos de que todo lo que estás haciendo sea correcto, sea seguro y puedas avanzar. Si hay un momento donde no avanzamos, simplemente es ajustar. Para eso está el chat, para eso vamos a hablar y para eso, también te digo, no existe la rutina perfecta. Vamos a conocernos y vamos a lograr que esa rutina se adapte a ti, no que tú te adaptes a la rutina. Ok, Miriam. Entiendo, y el tema de la salud mental es muy importante y es algo que yo lo tengo siempre en consideración. No soy psicólogo, pero he trabajado con muchísimas personas todo ese trabajo de mentalidad. Y hay que entender que si no nos enfocamos en tener una mentalidad adecuada, todo lo demás se cae. Dentro del programa hay módulos específicos donde trabajamos salud mental, donde trabajamos ese diálogo interno, ese comportamiento del miedo, esas palabras que utilizamos que nos están perjudicando. Vamos a aprender a reprogramar también nuestro diálogo. Alberto dice, en el programa también se trata del factor mental, reprogramación del miedo y eso. Por supuesto, Alberto. De hecho, eso es el primer módulo.
Módulo 0 es un módulo que dura 4 clases, es una explicación muy breve de lo que vamos a ver durante todo el periodo. Y en el módulo 1 ya empezamos directamente con la reprogramación del miedo. Recordar que ese paso. Genial, Eli. Bien. Viendo lo del contacto físico, Miriam, porque yo he sido entrenador personal durante un montón de años y la realidad es esta. El entrenador está ahí viéndote, observándote, pero luego se va a su casa y ya no sabe más de ti. Cuando estás en tu casa y te viene el dolor por un mal gesto, tu entrenador no va a estar ahí para saber en qué postura tienes que colocarte ni demás. Esa corrección de ejercicios la hacemos a través de vídeos explicativos y vamos a tener incluso una corrección técnica si es necesaria a través de vídeos que me mandáis. El tema está en todo lo que sucede después del entrenamiento. Esa es la realidad. La realidad es que el entrenamiento es un porcentaje. Probablemente sea un de todo. Luego están los hábitos del día a día, tu fortaleza mental, tu comportamiento, cómo actúas dependiendo en qué situaciones. Todo eso lo aprendemos. Todo eso vas a tener una persona que voy a ser yo que te va a ayudar a gestionarlo. Gracias a ti, Diana. De verdad, mil gracias también a ti. Bueno, quiero darte las gracias por estar aquí porque, de verdad, quedarte hasta el final ya dice algo, que esto no es porque queríais, no erais los curiosos, quizás desde el principio. Si lo has sentido, si algo te ha hecho clic, no lo ignores. Las decisiones que cambian tu vida rara vez son cómodas y aquí estás a un paso de cambiar la tuya.